Son días de mucha tensión en la discusión económica y de mucha alarma entre los trabajadores por los flacos que quedaron los sueldos. Recién Mariano Martín contaba sobre los avatares de las reuniones de la CGT y lamentablemente la devaluación salarial de este último año y de los últimos 3 años y medio no está al tope de esas prioridades. Es cierto, sí, que algunos gremios están tomando nota de la situación calamitosa que sobreviene cada vez que se acerca fin de mes. Y esos gremios, que en algunos casos ya habían empezado a firmar paritaria para este 2021, empiezan a hacerlas crujir. Hoy la Asociación Bancaria, por ejemplo, avisó que mañana va a reunir a su comisión directiva y que está a punto de iniciar medidas de fuerza nuevamente porque el acuerdo que firmó en línea con la pauta inflacionaria del presupuesto de 29%, que ahora ya nadie cree que vaya a cumplirse este año, bueno, quedó vieja. No solo quedó vieja, sino que además las cuotas que habían pactado al principio del año, bueno, quedaron cortas. ¿Por qué? Porque la inflación de febrero, de marzo, de abril y ahora de mayo fueron muy superiores a las presupuestadas. ¿Qué van a hacer los bancarios? Bueno, mañana van a emplazar a que la cuota que les iban a dar en agosto se las den en junio, con el sueldo del mes que viene. Pero claro, hay otros gremios que no tienen la misma fortaleza, que no están insertos en sectores tan dinámicos de la economía, que tienen tanta espalda como para conceder esos pedidos, y entonces se la tienen que arreglar. Uno de ellos, fíjense, es el estatal. Los estatales acaban de enfrentarse a un nuevo acuerdo a la baja, ruinoso como los que suele celebrar UPCN para sus afiliados, y que pone al trabajador público prácticamente al borde de la inanición. Los sueldos públicos son los que más perdieron en la época de Macri y son los que más perdieron también el año pasado con la pandemia. ¿Cuál es el esquema promedio? ¿En dónde estamos más o menos salarialmente? Bueno, acá tenés el promedio de los formales. Esto es, si querés, la crema de los asalariados. No debería, porque simplemente los que tienen los beneficios previstos por la ley. La vacación, el aguinaldo, la obra social. Pero fíjate, si en 2017 estaba en torno a ese 100, por no ponerlo en pesos, por ponerlo en niveles, digamos, al salario formal privado, promedio, estamos hablando del promedio de los que están en blanco registrados. Fíjate cómo cae durante todo el resto del gobierno de Macri, hasta el momento en el que entrega el gobierno, está por debajo de 80, o sea, había perdido 22%. Te habían rebanado una quinta parte del sueldo en los 2 últimos años de Macri. Empieza a recuperarse eso, apenas termina, fíjate vos, inmediatamente apenas termina el gobierno de Macri, pero en marzo de 2020 empieza la pandemia. ¿Y qué pasa con la pandemia? Baja todavía más. Queda todavía por debajo de lo que había dejado Macri, un gobierno que se sabía venía con una vocación de ajuste de los ingresos. Pero esto, te repito, es la crema. ¿Querés ver el salario mínimo? Lo venimos mostrando de distintas maneras, pero quiero llegar a la discusión interna que está dándose en el oficialismo en torno a los sueldos. Fíjate, el salario mínimo directamente es una lágrima. Ya lo mostramos en kilos de carne. El sueldo mínimo hoy compra menos kilos de carne que nunca en la historia argentina. Tiene que ver con la disparada de la carne, pero también tiene que ver con esto, con la depresión del salario mínimo. Mirá, Manchi, acércate bien, así se ve. Si en 2017 era 130 ese nivel, fíjate cómo cae en serrucho, pero sin parar, hasta diciembre de 2019, cuando estaba por debajo de 100. Empieza ahí la pandemia, chocándose con el 90, el nivel 90 de aquel 130 que teníamos en 2017, y sigue su caída libre. El salario mínimo, para peor, si lo proyectamos, con el incremento que dieron en 5 cuotas hasta febrero del año que viene, si lo proyectamos sigue cayendo. Mirá, mayo 2021, julio, septiembre, enero de 2022, marzo de 2022. Claro, con el ritmo inflacionario actual, una inflación que no baja del 40% interanual, y ese incremento, apenitas por arriba del 30% y en cuotísimas, bueno, se queda viejo. Se queda viejo antes de
poder pasar simplemente a la próxima ronda inflacionaria. Bueno, esto genera discusiones, no solamente con los sindicatos que defienden los ingresos de sus empleados, como es el caso de la bancaria, como es el caso de camioneros, como es el caso de algunos gremios con poder de fuego también, ¿no? Porque es cierto que el sindicato de comercio siempre, por ejemplo, pactó salarios bajos y a la baja, pero también hay que reconocerle que en este momento de restricciones, de pandemia, tiene más debilidad en su relación de fuerzas, en su capacidad de negociar. Ahora, hay una forma de ver la puja distributiva esquemáticamente a nivel nacional. Se llama distribución funcional del ingreso. Es un poco técnico, pero se entiende fácil cuando se alude a una frase que en su momento se popularizó mucho acá cuando la mencionó Cristina Fernández de Kirchner, que es el famoso 50-50. ¿Qué es la distribución funcional del ingreso? La repartija entre capital y trabajo. Es bastante más complejo que eso el cálculo, pero básicamente, si en 1993 esa repartija marcaba un 46,5% de participación de los asalariados, fíjate vos, este es un cálculo de largo plazo que hicieron los economistas y las economistas del CETID, un centro de estudios que funciona en la UNSAM, en la Universidad de San Martín. Fíjate, baja durante los años 90, baja por la baja de los sueldos, básicamente, se recupera sobre el final de los 90, cae muy abruptamente con la crisis 2001-2002, hasta llegar a ese 32,7%. Y ahí empieza a recuperarse. Primero muy fuertemente, hasta 2008-2009, luego se interrumpe con la crisis mundial, y luego, segundo gobierno de Cristina Kirchner, llega a superar ese 50-50. Cae desde entonces de manera ininterrumpida, pero fíjate vos que no cae tanto. Acá hay un problema del cálculo, porque incluso vos me dirás, ¿pero cómo? ¿El año pasado, 2020, qué pasó? ¿Recuperaron terreno los trabajadores en la repartija de la torta? Bueno, el problema se entiende cuando ves el siguiente gráfico. ¿Qué pasó el año pasado? La economía se desplomó y los ingresos cayeron, pero como se sostuvieron los empleos a fuerza de subsidio estatal, a fuerza de prohibición de despidos y demás, la participación se incrementó un poquito. ¿Cuál es el problema? Bueno, que eso es poco sustentable. Que a medida que la economía recupere ahora, pero los sueldos sigan por abajo de la inflación, eso se desploma. Acá se ve muy claramente. Mirá, ahí tenés lo que pasaba en enero, febrero, marzo de 2020. Lo amarillo es la actividad económica y lo celeste es el empleo. Lo amarillo cae abruptamente con las restricciones, con la cuarentena. Después se empieza a recuperar, pero el empleo, si bien cae un cachito, se ve más amortiguado por las prohibiciones. Bueno, esta diferencia es la que induce a la confusión de que el año pasado pudieron haber recuperado un poco de participación los empleados en el excedente de explotación. La verdad es otra. La verdad es que estamos con el sueldo hecho crema. Y la discusión interna tiene que ver con cómo hacer para que la economía vuelva a crecer en ese contexto. Hay dos recetas, porque en crecer estamos de acuerdo todos, casi todos. Hay un sector que postula que hay que decrecer por un problema ecológico, es otra discusión. Pero casi todos estamos de acuerdo en que hay que crecer, más en un país como Argentina. Ahora, la gran diferencia que se presenta es el cómo. Y lo interesante es que esta discusión, hoy viene Daniela Giana en un ratito a hablarnos de las candidaturas que empiezan a despuntar, están midiendo a todo el mundo, para las elecciones. Ahora, lo interesante es que esta discusión hoy se está dando al interior del peronismo, al interior del Frente de Todos. Del otro lado, bueno, lo que se ven son chapuceos muy erráticos, tanto en materia económica como en materia sanitaria. ¿Por qué? Y bueno, porque aparece Guido Sandleris, aparece Alfonso Pratgay. No aparece Nicolás Dujovne, fíjense que tiene el decoro de, mientras junta plata para su financiera boutique en Uruguay, no opinar de la economía argentina. Sí opina mucho Sandleris, mucho Alfonso Pratgay, hay gente que chocó de frente, gente que realmente puso a la Argentina frente a un abismo que no había visto en 30 años. Y sin embargo, opinan. Pero en el mundo de los negocios, en el mundo de la economía real, si bien hay un sector muy ideologizado que comulga con estas ideas, la mayoría mira
atónito a estas personalidades y dice, yo más vale discuto del otro lado. Y la discusión del otro lado se está poniendo picante. ¿Por qué? Y bueno, porque algunos dicen hay que crecer con una receta más o menos tradicional, que es subir el tipo de cambio, mantener el dólar alto, mantener bajos los sueldos, mantener alta la tasa de interés y el mercado con las menores restricciones posibles para crecer en base a exportaciones. Este es el modelo Fondo Monetario. Y ojo, porque hay muchos economistas del gobierno que, no digo que comulgan con esta idea al 100%, pero dicen, bueno, algo de eso tenemos que hacer. Uno de ellos es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que llevó adelante durante los primeros 4 meses de este año un ajuste importante, reconocido incluso por economistas que quieren hacer el ajuste y que dicen, está haciendo un ajuste. Nosotros lo mostramos acá en reiteradas oportunidades con datos de la ejecución presupuestaria. Ahora, ¿qué es lo que está pasando del otro lado? Bueno, hay otros actores en la discusión que dicen no alcanza con eso de exportar y crecer en base a inversiones arbitradas con una tasa de interés alta, con un tipo de cambio alto, salarios bajos, sino que necesitamos meter acicate al consumo interno. Lo que dicen es, vamos a crecer solamente en la medida que crezca el consumo. Pero claro, para que crezca el consumo tienen que crecer los salarios. Y la pregunta es, ¿hay margen para mejorar los salarios? Porque parece estar saldado para una parte de los economistas que no, que necesitamos sacrificarnos. La idea de que crecer duele. La esbozaron economistas que ocuparon lugares muy encumbrados en gobiernos kirchneristas incluso, como Diego Bocio. Crecer duele. Bueno, la verdad es que el año pasado la economía no creció, cayó muy abruptamente. A la mayoría de nosotros nos dolió decrecer, no crecer, decrecer nos dolió, pero a algunos les fue mejor. Y esto se ve acá, en esto que preparó Claudio Lozano en su último informe la semana pasada, que es un análisis de lo que ocurrió en el primer trimestre en la Argentina y lo que ocurrió también en 2020. Este es el saldo de 2020. Y acá tenés que los salarios perdieron 0,8 puntos porcentuales de participación en el producto, o sea, en ese 50-50 que les mostraba antes, que los impuestos, a su vez, sacrificaron una porción importante, porque en un año como el año pasado, en el que el Estado aparece y empieza a pagar los sueldos de todo el mundo, bueno, el déficit también se come una parte del excedente. ¿Y quién es el que gana si ponen los trabajadores y pone el Estado? Bueno, el que gana es el sector empresario, el sector capitalista, pero no todo el sector capitalista. No gana el que tiene un restaurante que cerró, el que tiene un negocio que tuvo restricciones, que medio turno, que tuvo que ver cómo se arreglaba con los empleados. No, no, no. Los sectores que capturaron el excedente son muy puntuales y son estos. Estos que enumera Lozano acá. El agronegocio, los grandes supermercados, mayoristas y minoristas, la construcción, la actividad inmobiliaria y la renta financiera. Son los sectores que están enfrentando pedidos más enérgicos por parte de los sindicatos, pero son los sectores que ganaron. Y estos sectores tienen nombre y apellido, señoras, señores. Tienen nombres de empresas. Sobre ese montón de datos también trabajó Lozano y mostró lo siguiente. Esta es información pública de los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores. Fíjate, esto es ganancia bruta del primer trimestre de 2020 contra la del primer trimestre de este año. Arcor aumenta 36% interanual su ganancia. Mastelone, 32,7%. Molinos, casi duplica entre el primer trimestre del año pasado y el de este. Ledesma aumenta 25%, ganancias, no facturación, ganancias, te estoy mostrando. Morixe, más que duplica, y Los Grobo, recientemente mudado con residencia fiscal a Uruguay, Gustavo Grobo Patel, también más que duplica. Fíjate, hoy apareció el presidente de Morixe, Ignacio Noel, y apareció no en su molino, no en su actividad económica, sino que apareció desde Miami. Y dijo, mirá, acá me di una vuelta y me puse la vacuna Johnson & Johnson. Ahí lo tenés, Rodo, para mostrar la foto, porque encima se puso a sacar cuentas
y a decir que con la plata que habían presupuestado se podían comprar acá 45 millones de dosis de la Johnson & Johnson, que es la que se puso Macri también. Ahí abajo lo tenés, el cálculo del presupuesto. Pero bueno, claro, Noel puede irse a Miami, enhorabuena, ¿eh? Pero puede, en virtud del privilegio que le confiere esta ganancia extraordinaria que tuvo el año pasado, vendiendo alimentos. Alimentos básicos. Probablemente ya la tuviera la guita para irse a Miami el presidente Morixe. Pero hacer esta exhibición después de presentar los números que les acabo de mostrar yo a ustedes, bueno, por lo menos llama la atención, qué sé yo. En este contexto, en el de discusión dentro del gobierno respecto de qué hacer con los sueldos, qué hacer con los impuestos, siguió transcurriendo la interna entre Martín Guzmán y el sector que responde más específicamente a Cristina Fernández de Kirchner, en el Senado y en la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a la cumbre de hoy, que hay trastienda. Pero, ¿qué pasó la semana pasada cuando se estaba discutiendo el impuesto a las ganancias para las empresas? Bueno, Oscar Parrilli cruzó a un funcionario que había mandado Martín Guzmán a defender su reforma de ganancias y le dijo que beneficia a las grandes empresas. Yo tengo acá un informe que circuló internamente dentro del Frente de Todos, que preparó el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, el CIFRA. Vení, Manchi, a ver si lo tomás, o a ver, Pela, vos si lo podés tomar en primer plano. Mirá, este informe, el informe del CIFRA, ¿ves que dice uso interno ahí en el rincón? Mirá, fíjate, ahí está, uso interno. Es un informe que cuestiona la segunda versión de la reforma de ganancias de las sociedades, que es lo que se está discutiendo en el Congreso. Al principio, el gobierno había propuesto una reforma que le subía muchísimo los impuestos a todas las empresas, desde 2,5 millones de ganancia anual, o sea, 200 lucas por mes, ya se empezaba a pagar la alícuota máxima. Bueno, fueron diputados al Ministerio de Economía, lo cambiaron, subieron esa alícuota máxima recién a los que facturen y ganen por más de 20 millones de pesos, pero este informe lo que dice es que se podría recaudar más subiéndole a las principales 24.000 empresas que concentran el 90% de la ganancia imponible. Es decir, algunos de estos que viste recién, ¿qué hay más? Rodo, tenés una segunda placa, ¿no? De ganadores en pandemia. A estos, esta propuesta dice, subámosle más la alícuota marginal y podemos recaudar el doble. Fíjate, empresas como esta, ¿no? Cresud, de Eduardo Elstein, Mercado Libre, la más ganadora de todas. Quintuplicó su ganancia, Mercado Libre, mientras a vos se te devaluaba el sueldo. Igual que Amazon en Estados Unidos, ¿no? Musimundo, Cencosud, la Anónima. Y claro, los intereses, las comisiones, todo corre, ¿no? Bueno, este trabajo del CIFRA lo que hace es criticar, por un lado, la rebaja del 10 al 7% de la tasa de ganancias sobre el retiro de dividendos, y por otra parte dice esto, que hay medio una timidez en la alícuota de las empresas que ganan más de 20 millones por año. Ahora parece que le van a aumentar la alícuota, pero recién a las que ganen más de 50 millones, o sea, movieron el umbral para agarrar más específicamente a las que más ganan. Esta es novedad de esta tarde, de las conversaciones que está viendo. Porque justamente, esta tarde se dio esta reunión, la reunión más esperada de todas. Axel Kicillof y Martín Guzmán. Ahí está. La distancia es la distancia social por el COVID, pero se atisba una distancia afectiva importante, ¿no? Vieron que el ceremonial, por lo general, elige la foto donde menos cara de culo hay. Bueno, no tenían otra, se ve.
La tensión es indisimulable entre estas dos patas del Frente de Todos. Pero esta foto viene precisamente a establecer un armisticio. Ya hubo un caminito para esta foto que fue previo. Hace 2 semanas, después de las hostilidades de Basualdo, de Federico Basualdo, que lo quiso echar Guzmán, que no pudo. Bueno, este informe de cifra, el que orienta este informe es Eduardo Basualdo, que es el papá de Federico Basualdo, para que ustedes se den cuenta hasta qué punto todo interactúa en esta interna. Bueno, en esa reunión para acercar posiciones después de la Fer Basualdo, hubo 2 de cada lado. Estuvieron el Cuervo Larroque por un lado, Rodrigo Rodríguez por el otro, Rodra, que le dicen es uno de los jefes de la Cámpora, el Cuervo Larroque es otro de ellos, y del lado de Guzmán estaban Sergio Chos y Rodrigo Ruete. Después de esa reunión, donde pareciera haberse establecido un primer acercamiento, hubo otra reunión de Guzmán con Guado de Pedro. Hoy se da esta foto, a una semana de la reunión de Guzmán con Guado de Pedro, y en esta reunión, que repito, fue a solas, se habló de todo. No se habló solamente de la provincia de Buenos Aires, como sugirió el ministro de Economía en su tuit cuando mostró la foto. Axel Kicillof fue, por supuesto, en condición de gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero fue también a plantear la discusión sobre los ingresos, a plantear esto que les digo yo que hay en el oficialismo, que es una alerta por los sueldos. ¿Alerta por los sueldos de buenos? No, porque la proyección que hacen en el kirchnerismo es que si no hay una recuperación ya mismo de los salarios, no va a haber una recuperación de la economía a tiempo para las elecciones. Y que un cachetazo electoral en este contexto tan abierto, tan volátil en la preferencia electoral en el mundo, puede significar el final del gobierno de Alberto Fernández. Incluso aunque tenga más gobierno por delante, porque, de vuelta, los plazos pueden ser unos, pero la política puede imponer otros. Y acá hay mucha preocupación. Pero la reunión que nadie confirma es una reunión que 10 días atrás, digámoslo así, muy probablemente tuvieron estas 2 personas que ven en la foto. Esto que ustedes ven es de cuando Martín Guzmán, muy al principio del gobierno, presentó la oferta a los acreedores de la deuda. Fíjense quién está ahí en el fondo, entre el presidente y Sergio Massa. Está Horacio Rodríguez Larreta. Claro, esa vez se buscó mostrar un abanico de la oposición también, presentando esta oferta a los acreedores. Y esta relación empezaba a transcurrir por un carril que luego devendría prácticamente fascinación. Bueno, eso se rompió este verano, muy duramente. Y dicen, fuentes muy bien informadas y que estaban en el lugar indicado, que la noche del chocolate Rapa Nui, la noche del Congreso cuando Cristina preguntó por la hora a la que cerraba esa chocolatería, esa heladería, Martín Guzmán entró al Senado por una puerta lateral. De los 2 lados evitan confirmarlo. No lo desmienten tampoco, No lo desmienten tampoco, que pregunté con insistencia en los 2 campamentos. Pero Guzmán, ya escaldado, después de haber contado sobre encuentros previos, decidió ni siquiera responder por sí o por no. Y, bueno, lo inexpugnable que es el círculo más cerrado de Cristina Fernández de Kirchner es algo que ya se sabe. Se reunieron cara a cara, efectivamente. A esta altura ya es una anécdota, porque la reunión que hubo hoy fue entre Kicillof, que es el economista de referencia de Cristina, y Guzmán. La señal que quiere dar el gobierno es: las diferencias están saldadas y ahora vamos a atender esta emergencia. La alerta que le pide la gente que atiendan. Porque de vuelta, peor que perder una elección es perder el rumbo. Y el rumbo que el electorado le pidió al Frente de Todos respecto de sus ingresos es muy concreto. Es poder recuperar algo de lo perdido durante Macri y durante la pandemia.
Bienvenidos, bienvenidas. Así empieza Brotes Verdes.